Vale. Buenos días a todos. Mi nombre es Wilson Herrera, yo soy socio del equipo de servicios legales de PwC en Colombia. Bienvenidos a esta charla sobre protección de datos de carácter personal en el sector público. Para el equipo de PwC Legal en Colombia, pues es un gusto tener la oportunidad de tenerlos a todos ustedes esta mañana aquí y poder conversar con ustedes de un tema de tanta actualidad y tanta relevancia como lo tiene esto. Y especialmente, pues, contar con una nómina de conferencistas de lujo como la que tenemos esta mañana. Nuestra nómina de conferencistas que está encabezada por el doctor Nelson Ramolina, superintendente delegado para la protección de datos personales, que está teniendo algunos problemas en la conexión y se nos va a unir un poco más adelante. Pero adicionalmente a Nelson tenemos también al señor Mauricio Arias, que es socio de nuestra práctica de servicios de consultoría en tecnología de la información, al doctor Juan Manuel Duarte, que es gerente de nuestra práctica de servicios legales, y al doctor Pedro Novoa Serrano, que es socio de la práctica de protección de datos de la firma MS Legal, que es una firma aliada con PwC en este tipo de temas. Pues como todos sabemos, el habeas data o la protección de datos está reconocida por el artículo 15 constitucional como un derecho fundamental que tenemos todas las personas, no solo a nuestra intimidad personal o al reconocimiento de nuestra intimidad personal y familiar y a nuestro buen nombre, sino también a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre nosotros en bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. A partir de ese reconocimiento constitucional del principio habeas data, pues se han producido desde el año 2008 principalmente una serie de reglamentaciones. En el 2008 se profirió la ley estatutaria 1266 de ese año, que fijan en general un marco estructural muy sólido que incluye una serie de principios que son transversales al tratamiento de datos y que son aplicables tanto en cualquier actividad como en cualquier sector, independientemente pues de la actividad económica de la que se trate o de las herramientas tecnológicas que se utilicen para este tratamiento de datos. Esta es una circunstancia que resulta pues muy interesante a la vez que muy compleja si tenemos en cuenta que cada día surgen nuevas formas de comunicación a través de las cuales se difunden datos de diversa naturaleza, muchas veces de forma masiva y a veces con una rapidez que resulta casi que abrumadora, ¿no? En este contexto actual, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que tenemos un reto, un desafío que es real, no solo para cada uno de nosotros como titulares de nuestra información personal, sino también para las entidades tanto del sector privado como del sector público, que en su condición como responsables o encargados del tratamiento de datos personales, están obligadas a implementar mecanismos que sean consecuentes con ese nivel de responsabilidad y que tiendan de esta manera pues a prevenir conductas que pudieran conllevar un uso ilegítimo en materia de datos personales. Por eso esta mañana nos ha parecido fundamental pues repasar con ustedes algunos temas fundamentales respecto de la regulación de habeas data y cómo debe aplicarse esta regulación de habeas data al sector público, porque estamos un poco más acostumbrados a ver la aplicación de habeas data en el sector privado, pero el sector público está también obligado al cumplimiento de la regulación general en materia de habeas data que tenemos hoy en día en el país. En esta materia, en este sentido, pues queremos empezar pues con un contexto general acerca de la protección de datos personales en las entidades estatales en Colombia, pero también detenernos inmediatamente a continuación en un concepto que para nosotros es fundamental, que es el concepto de la seguridad de la información, que es un concepto que es transversal a toda la materia de protección de datos y del que nos hablará un poco más adelante Mauricio. Posteriormente, pues vamos a tomarnos
unos minutos para hacer una especie de doble clic con nuestros invitados en tres aspectos que en nuestro criterio son de la mayor relevancia en esta materia y específicamente vamos a detenernos sobre los deberes y obligaciones de los responsables del tratamiento de datos. Eh, el principio de responsabilidad demostrada y la relevancia que este principio tiene en materia de protección de datos. Y tercero, en el rol que deben cumplir los entes de control en cuanto a la vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. La verdad es que no quiero extenderme demasiado con esta breve presentación, que preferiría que dejáramos hasta aquí y quiero darle la palabra, darle paso a mis compañeros para que empecemos a hablar sobre estos temas. Como les digo, quisiéramos empezar con un tema sobre el estado de la ciencia, el contexto actual en materia de protección de datos. No sé, Juan Manuel, si de pronto te parece que tomas tú la vocería y nos ayudas empezando con una presentación personal sobre la materia. Hola Wilson, muchas gracias y muy buenos días. Sí, yo creo que aquí, mientras el doctor Remolina pues soluciona los problemas de conexión, vámonos adelantando un poco y vamos a hablar acerca de unos conceptos muy básicos como para que todos estemos en contexto, para que no arranquemos de cero y pues procedemos a hablar inmediatamente también del tema de los deberes. Yo creo que es como lo más importante acá. No nos vamos a detener lógicamente por el tiempo a hablar de temas bastante específicos. Yo creo que el fin de esta conversación es que todas las personas que estén presentes el día de hoy pues tengan un contexto general, eh, sepan acerca de definitivamente cuáles son los roles que ustedes desempeñan y qué es lo que tienen que adelantar o cuáles son las funciones o las obligaciones que deben cumplir como tal, para que con base en eso pues ya hagan un autodiagnóstico interno de la empresa a la cual pertenecen, identifiquen su rol, repito, y pues ya, si es del caso, puedan adelantar todas las gestiones pertinentes en esta materia. Yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es identificar dos definiciones muy básicas. La primera es la que nos habla de el responsable del tratamiento de datos, que es esa persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada que decide sobre las bases de datos o sobre el tratamiento de los datos. Es decir, yo, entidad, recolecto ciertos datos personales con el objetivo de que a nombre de esa entidad se realice una o varias finalidades directamente o por intermedio de un encargado. Entonces, en principio, pues sería la correspondiente entidad pública. Pero ya hablando de ese encargado del tratamiento, pues la norma lo define como esa persona natural o jurídica, también pública o privada, que realiza el tratamiento de los datos por cuenta de ese responsable. Yo creo que aquí pues, los términos como que se empiezan a confundir un poco, pero como para poner un ejemplo como para que todos identifiquemos el rol, el encargado, por ejemplo, puede ser una empresa de vigilancia o una compañía de servicios de tecnología en la nube, o podría ser inclusive una agencia de marketing, las cuales contratan con una empresa en este caso del sector público, la empresa los contrata como tal, le entregan cierta información acerca de bases de datos que tienen de estas terceras personas que suministraron la información, con el objeto, lógicamente, de que realicen ciertas actividades específicas, inherentes a su objeto social. Entonces, pues ya con esto nos podemos dar una idea, ¿no? Nosotros somos responsables del tratamiento, que diría que sería la mayoría de las personas que nos acompañan el día de hoy, o podría haber alguna excepción de que no, a mí me entregan una base de datos y yo soy el que la manejo y a mí me dicen con qué finalidad o cuáles son los fines por la cual me entregan ese responsable, ese tratamiento, esos datos personales y quedaría yo en la calidad de un encargado. Ya teniendo esto claramente definido, miremos cuáles son los deberes de los responsables del tratamiento de datos
repito, que creería que son la mayoría de las personas que nos acompañan el día de hoy. Y vamos haciendo, lógicamente, algún caso, de alguna manera, pues alguna diferenciación frente al sector público como tal. Entonces, el primero de estos deberes es el de garantizar en todo tiempo el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data. Es decir, el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, para lo cual lógicamente deben contar con canales necesarios al interior de la entidad. Me disculpan un minuto, por favor. Wilson, si te parece, y teniendo en cuenta que el doctor Remolina ya se conectó, hago aquí un break y seguimos hablando de los deberes para que de manera pues inmediata el doctor pueda hacer la participación. Vale, me parece bien, Juan Manuel. Doctor Remolina, si le parece, entonces le damos a usted la palabra para que haga la presentación inicial. Perfecto, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a tratar de colocar acá una presentación. Un momento, por favor. Regálanos un segundito y ya te habilitamos para que puedas compartir tu pantalla. Bueno, gracias. Ya te debe aparecer un botón que dice compartir o share. Eso. Perfecto, ya estamos viendo tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿me escuchan bien y se ve la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Dos cosas. Bueno, perfecto. Entonces, de nuevo, gracias por la invitación. Pues en este tiempo un poco quisiera destacar algunas cosas que me parecen fundamentales que deben tener cualquier entidad pública. Y bueno, es difícil agotar todos los temas, pero de pronto sí centrarnos en lo más relevante. Entonces, yo lo primero que destacaría es lo siguiente, que no toda la información que tiene una entidad pública es un dato personal, pero que mucha de la que posee son datos personales. Y lo traigo a colación porque antes de la Constitución del 91 no habían reglas especiales para este tipo de información, que es cualquier información relacionada con una persona natural. Ustedes ven en esa gráfica algunos ejemplos. Piensen no solo en la información de los ciudadanos, sino en la información de los mismos contratistas, funcionarios públicos. Todos tenemos en común algo y es ser seres humanos y como tal tenemos derechos humanos y así como debemos exigir el respeto de nuestros derechos, también debemos respetar los derechos de los demás. Y en esa medida una función cardinal que tiene cualquier funcionario público por mandato constitucional es proteger los derechos humanos como tal, ahora lo vemos allí. Pero noten ustedes que hay mucha información que pues son datos sobre cualquiera de nosotros, datos personales. No toda tiene el mismo tratamiento, hay unos datos, por ejemplo, que son sensibles, a los cuales hay que ponerle más atención, porque a ellos la Corte Constitucional dijo que hay que tener una protección reforzada, es decir, mayores medidas de seguridad, mayores restricciones de acceso, uso, como tal. Entonces, pensemos en datos relativos a la salud de las personas, datos relacionados con las huellas dactilares, el reconocimiento facial de las personas, y no solo de las personas, sino de sus hijos. Entonces, las entidades públicas en este tema deben ser un faro de buen ejemplo. Deben ser quienes, como entidades públicas, hacen mejor la tarea, porque por ser servidores públicos nos corresponde servirle al público y respetar sus derechos. Eso es algo que es obvio, pero que nunca hay que olvidar y tener siempre presente. Otro tema que es relevante y quizá ya lo mencionaron es plantear que estos datos, sumados a otro tipo de información, son hoy en día la columna vertebral de muchos negocios, muchos modelos de negocios. Las grandes empresas del mundo hoy en día, o buena parte de ellas, nacieron después de Internet y
su principal activo son los datos de la gente. Y en el escenario de las entidades públicas también sucede lo mismo para tomar decisiones, por ejemplo, políticas públicas, ejecutarlas. Y lo que se quiere con esto es no evitar el uso de los datos de la gente, sino exigir a quien lo hace que lo haga bien, de una manera correcta, porque si no lo hace, está comprometiendo derechos humanos de esa persona, de un ciudadano, como su buen nombre, su privacidad, quizás su libertad u otros. Hablé de libertad, permítame darles un ejemplo. Hace unos años la Corte Constitucional les pidió la sentencia T-310 de 2003. Es sobre órdenes de captura y es un ciudadano que es capturado luego de un accidente de tránsito. Finalmente esta persona no vio, simplemente pues lo capturaron ahí, bueno, perfecto. Hubo un accidente de tránsito, hubo herido y igual así esté detenido, liberan una orden de captura que va a todos los sistemas de información del Estado. El caso es que esta persona concilió con la persona afectada, con la víctima, llamémoslo así, entonces se extinguió la acción penal, se extinguió, o sea, y el juez ordenó cancelar la orden de captura, que se eliminen las bases de datos. Lean la sentencia porque esto llegó a la Corte y habían pasado 4 años desde que el juez dio la orden y no se había actualizado esa información. 4 años. Y en esos 4 años esta persona fue capturada 20 veces. 20 veces por negligencia de quien administra esa base de datos, por negligencia de muchas personas. Y ahí lo único que hubo, leas en la sentencia, fue excusas. O sea, aquí ustedes saben que errar es humano, pero echarle la culpa a los demás es estratégico. Mucha gente vive echando la culpa a los demás y no asume sus responsabilidades. Pero eso no sirve de nada porque se está afectando los derechos de la gente. Aquí no fue intimidad, aquí fue la libertad de una persona por esas omisiones en las bases de datos. Entonces, quien trabaje estos temas en las entidades públicas debe ser alguien, primero, que sepa la gran responsabilidad que tiene, que debe ser muy profesional, muy diligente y muy ético, porque si no lo hace así, va a afectar derechos de millones de personas. Y en esto nosotros, como funcionarios públicos, debemos dar ejemplo, y eso me parece que es algo fundamental, nunca perderlo de vista. Los datos cada vez más son parte de la identidad de las personas, ustedes muy bien lo saben. Y las decisiones que se toman sobre nosotros son a partir de información que está en bases de datos. Esa es la realidad. Ya enviar una hoja de vida yo creo que es una solemnidad, un protocolo, hay un ritual que todavía se mantiene porque realmente hoy todo se mira quién es usted a partir de qué información hay sobre usted en redes, en internet. Esa es la realidad. Por eso hay que cuidar nuestra identidad digital, pero también ser muy responsables con la información que manejemos de terceros, porque por ejemplo, si tenemos bases de datos desactualizadas, que no son de calidad, y alguien está consultando eso, estamos afectando indebidamente a un ciudadano. ¿Por culpa de quién? Pues por los que no están haciendo la tarea, no por culpa del ciudadano. Entonces, aquí es muy, muy importante ser muy responsables en estos temas. Paso para plantear otras cuestiones. Y creo que es muy importante que no olvidemos los mandatos constitucionales. Las autoridades en este país estamos o están, todos los que seamos funcionarios públicos, para, entre otras, proteger los derechos y libertades de la gente. Y aquí hay un derecho y una libertad que se llama libertad informática, que es la libertad de la persona de decidir a quién da sus datos, para qué propósitos, y un derecho que es el habeas data de conocer, actualizar y rectificar. Entonces, por mandato constitucional esto tenemos que hacerlo desde hace rato y hacerlo muy, muy bien. A su vez, el Estado, si ustedes ven lo que destaqué allá en color naranja, el Estado, una de las funciones del Estado es, entre otras, garantizar la efectividad de los derechos y deberes de las personas. Esos derechos, por favor, pues son los derechos humanos. Uno de ellos es el artículo 15 de la Constitución. Entonces, por todo lado, vemos que este tema no es opcional, no es si queremos, es que toca su mandato constitucional del más alto nivel. También, si uno mira la responsabilidad que tenemos los funcionarios y los particulares, pues bueno, creo que todos lo conocen, pero los servidores públicos somos responsables por infringir la Constitución y la ley, ya lo sabemos, pero también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Y ojo con eso, omisión, no hacer las cosas cuando hay que hacerlas, o extralimitación, hacer más allá de lo que nos toca con los datos. A veces uno percibe que hay algunas entidades que de pronto en este tema aún no están informadas del nivel de responsabilidad que tienen, pero es del más alto nivel, del más alto rigor,
desde la perspectiva por lo menos jurídica, porque como ustedes es un mandato constitucional. Entonces, una reflexión, ¿estamos haciendo de la entidad pública todo lo que nos corresponde según el mandato legal? ¿Estamos protegiendo adecuadamente la información de los ciudadanos, de los contratistas, de los mismos funcionarios? ¿Sí o no? Y eso me parece que es clave no perderlo de vista, porque ese es nuestro mandato constitucional principal, proteger los derechos de las personas, garantizar sus libertades. Entonces, ojo con los datos de la gente cuando los estén manejando. Esos no son datos para regalarlos a cualquiera, para que hagan lo que sea, porque esto es con responsabilidad y mucha seriedad y ética. Insisto, los datos son uno de los principales activos para las entidades públicas y privadas, pero a su vez es una de las grandes responsabilidades que hay en los sistemas de información de cualquier entidad pública o privada, porque si no se hace bien la tarea, se afectan derechos de las personas y se están vulnerando mandatos constitucionales y legales. Yo creo que también, y paso muy rápido, solo para dejar ideas planteadas y si hay preguntas las miramos, es el enfoque con que se debe trabajar en una entidad pública. Y en esto no solo pública, sino privada. Hay que buscar que ojalá la gente vaya a las entidades públicas a agradecer por las cosas buenas que hace una entidad y no a quejarse quizás porque no está haciendo su tarea, por lo menos en datos públicos. Por eso es muy importante un enfoque, como ustedes ven ahí, proactivo, preventivo, no reactivo. No hay que esperar el problema para actuar. Y esto de proactivo también es no quedarse de brazos cruzados a ver qué pasa. No, en esto se requiere de verdad ser muy profesional y diligente como tal. Y quizás algo que traigo a colación es que esto que les estoy hablando no lo inventamos en este bellísimo país, sino es fruto de una labor de armonización internacional. Lo que tenemos en nuestras leyes es buena parte de lo que se ha dicho en otras partes del mundo por parte de la ONU, la Unión Europea, APEC, OEA, la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Sobre esto hay un consenso internacional. No puedo decir que haya un régimen igual en todas partes del mundo, no, porque pues no somos iguales todos. Hay unos enfoques, hay unos principios, pero ya más o menos hay cierto consenso sobre unos mínimos que hay que garantizar y eso es lo que nos corresponde. Ojo que estos son mínimos. Y en ese sentido, noten ustedes cómo en todas partes del mundo hay normas de datos. En todas. En unas tienen, lo diré lo que está en azul, normas generales que aplican al sector público y privado. En otras, por ejemplo, si ustedes están en México, además de estar en la Constitución, tiene una ley para tratamiento de datos en manos de entidades públicas, que están en posesión de entidades públicas y otra en posesión de entidades privadas. Pero si ustedes leen las dos normas, coinciden buena parte en cuanto a los principios, deberes, etcétera, etcétera. Con esto quiero traer a colación, noten ustedes lo que está en azul, es que cada vez más está creciendo este tipo de regulaciones en el mundo. Ya el 74% de los países en el mundo tienen este tipo de regulación. Hoy quizás agregaría una, creo que ayer o antier, es Sri Lanka, tiene una nueva ley, entonces ya serían 94 autoridades y 144 países. Y una nueva autoridad de datos. Este es un derecho también que, contrario o no, a diferencia de otros derechos, tiene una autoridad especializada para protegerlo. Y eso también pone un poco que este no es cualquier derecho, es igual un derecho humano que hay que proteger, pero es un derecho humano donde hay mucho interés, mucha relevancia, y si no se hace bien, insisto, afecta a una persona o masivamente a muchas. Entonces, no pierdan de vista ese aspecto y también los retos que hay, porque estamos en un bellísimo país que se llama Colombia, pero por ejemplo los retos de seguridad no es solo lo que pasa acá en este país, sino lo que pasa en otras partes del mundo. Si una entidad pública, por ejemplo, tiene su data center en un país donde hay una brecha de información, un incidente de seguridad, y allá se escapa toda la información de los colombianos, pues fíjese que eso que sucede en otro país, cualquiera donde tengan los data centers, pues está afectando a los ciudadanos de Colombia y quizás de otras partes del mundo. Entonces, esto hay que pensar también, no solo en un contexto cuando hacen riesgos de seguridad local, interno, territorial, sino extraterritorial, transfronterizo, como es el mundo hoy en día. Ustedes saben que el mundo sigue estando dividido en territorios, pero está fusionado tecnológicamente con Internet. Esas son cosas para tener presente, por ejemplo, en las cuestiones de seguridad y otros aspectos. Perdón, acá. Bueno, ustedes lo conocen muy bien, un mandato constitucional que tenemos, además de lo que dice el artículo 2, quizás y 6 de la Constitución, y otros. Pero
el segundo inciso que ven ustedes ahí, hay una palabra muy clave que es tratamiento, y es cualquier actividad con datos personales o sobre datos personales. Y ahí se dice que en la recolección, tratamiento y circulación se debe respetar, como ustedes lo observan, los derechos y garantías previstos en la Constitución, ¿no? La libertad y demás garantías, escúchenme, para ser exactos. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es un mandato constitucional a todos los funcionarios públicos. Entonces, tenemos una orden directa a la Constitución en estos temas que me parece importante traer a colación. Esto no es algo de las autoridades de control, de la Superintendencia de Comercio, de la Procuraduría General de la Nación. No, esto es un mandato directo a todos nosotros los que somos funcionarios públicos de la misma Constitución. Y arriba está ese párrafo que ya lo estaban mencionando, que es el derecho a habeas data, que es una parte de la historia, pero no es lo único. O sea, la protección de datos no es igual a habeas data, es una parte fundamental, desde luego, del derecho que tenemos todos nosotros de conocer, actualizar y rectificar nuestra información, que repose en bases de datos o archivos de entidades públicas o privadas. Fíjese, cuando un ciudadano va ante una entidad pública y quiere saber qué datos tienen sobre él, pues hay que suministrarles información a ese ciudadano, desde luego, no a otros, ¿no? Porque pues, hay que mirar si esos otros están autorizados o no, porque un deber que tenemos en las entidades públicas es de garantizar la información privada que nos dan nuestros ciudadanos o que dan los ciudadanos a las entidades públicas que le confían para que cumplan sus cometidos estatales. Entonces, por favor, la protección de datos, como ya lo planteé, esto no es algo opcional que tienen las entidades públicas, es un mandato legal, es obligatorio. Y esto genera también algo muy bueno, y es confianza en las entidades, confianza en una empresa, confianza en los clientes. Yo siempre cuando hablo esto con las empresas, a veces es muy difícil decirle hagan esto porque cumpla la ley. A veces es difícil que eso solo sea suficiente, pero haga esto porque esto va a depender de si sus clientes continúan o no con usted en buena parte, porque esto genera confianza. Y ustedes saben que ganar confianza de un cliente no es fácil, perderlo es sencillo y a veces recuperarla es imposible. Entonces hay que cuidar estos pequeños detalles que generan grandes y enormes diferencias. Y así también pénsenlo ustedes como sus datos. Siempre le digo a la gente, trate sus datos como quieran que traten los suyos. Entonces eso también para que lo tengan en el sector privado y público. Hoy pues menciono público pues porque la charla es en torno a ese tema. Pero tener presente que quienes tienen nuestros datos, sus datos, no por ello se convierten en dueños de la data. Son unos administradores que deben ser muy profesionales, muy diligentes en lo que hacen. Pero no pueden arrogarse que porque tengo un sistema de información y tengo datos de cualquier persona, soy el dueño de los datos y puedo hacer lo que quiera como si fuese un bien mueble. No, en este caso, la ley y la jurisprudencia ha dicho, los datos son de la persona, del ser humano, del ciudadano, de cada uno de ustedes. Quien tenga datos de los demás debe hacer un tratamiento, es como un gerencia esa información, pero no de cualquier manera, sino respetando los mandatos legales y lo que dice el titular, el ciudadano, en sus autorizaciones, cuando hay autorizaciones. También tener presente que el tratamiento de datos no es solo un tema de intimidad. El tratamiento de datos no se hizo para impedir que se hagan las actividades. Ese es un discurso a veces muy facilista que he escuchado de algunas personas, de que los tratamientos de datos, las reglas son una barrera. No, ese es el esquema, escúcheme, de las personas que no están haciendo bien las cosas. Y lo digo por lo siguiente, nosotros acá, del 100% de las quejas que hemos recibido, la mayoría de ellos no hay ninguna irregularidad, casi un 50%. Es decir, ¿se pueden cumplir las normas de datos? Claro que sí. Es un tema de falta de voluntad corporativa, falta de diligencia corporativa, falta de profesionalismo muchas veces. Pero en otros casos sí, hay sanciones, hay irregularidades, pero lo bueno a destacar, que siempre hay que traerlo a colación, es que la mayoría de la gente está cumpliendo bien la ley. Entonces, ¿por qué no hacerlo todos? Entonces, eso me parece también que no se debe perder de vista como tal. Y en nuestra regulación, pues quizás ustedes ya vieron el artículo 15, tenemos dos leyes sectoriales que aplican al sector público, desde luego. La 1266, que es la tradicional, que se conoce como digamos, habeas data financiero, que solo regula un dato, y es el dato relacionado con cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, no más. Solo es la ley regula ese dato. Si una persona pagó o no oportunamente sus obligaciones y cuando es reportada una central de información financiera. Esa ley es fundamental porque
por lo menos las quejas que nosotros recibimos acá, más de 128.000, el 90% es por esa ley. O sea, si uno puede hablar muchos debates sobre el tema, pero el día a día los ciudadanos, por lo menos de lo que nosotros nos llega, es por esa ley. Entonces, la entidad pública donde ustedes trabajan está reportando a ciudadanos a centrales de información financiera, sí o no. Bueno, mirar eso porque entonces ahí la ley 1266. Y para todas las demás tipos de información, la información que tengan sobre datos de salud de las personas, pensemos toda esta lamentable y desastrosa pandemia que estamos ya ojalá superando pronto y definitivamente, cómo los datos de salud se convirtió en una información muy relevante para tratar por parte de las entidades públicas, para adoptar medidas día a día a partir de la data. Ustedes se dieron cuenta, se tomaban medidas y así se ha venido haciendo. Y eso miren cómo es importante la calidad de tener buenos sistemas de información y con información veraz e imparcial y de calidad actualizada. Porque pues si tomamos medidas, políticas públicas con información que no es de calidad, que está desactualizada, pues seguramente no va a ser muy acertada esa decisión. Y también tener presente que hay un delito sobre estos temas y ese es el máximo de responsabilidad penal que está allí, el delito de violación de datos personales, que básicamente, si ustedes lo miran, eso se incorporó en la ley 1273 de 2009, pues básicamente el que sin estar facultado, dicen, o sea, facultado es que no está autorizado o que la ley no le permite hacer eso, realice casi 12 verbos rectores: enviar, utilizar, emplear, vender, ofrecer, comprar. Bueno, miren, revisen esos verbos rectores porque si uno después de leerlos dice, pues el que haga cualquier cosa sin estar autorizados. Sobre datos personales contenidos en bases de datos, archivos o ficheros. Entonces, ojo con eso porque puede que uno en su gestión esté haciendo cosas que además puede llevar responsabilidad penal. Entonces, esto es solo para que se tenga claro el escenario del marco jurídico en que estamos. Ustedes muy bien saben, estamos en un Estado social de derecho, una república, en una república de Colombia, pues esto se rige por leyes. No podemos hacer lo que querramos o nos parezca bien, sino lo que nos ordene la ley. Y esa ley tiene muchos mandatos que ustedes ya estaban revisando. Yo no voy a detenerme en ellos uno a uno, pero voy a hacer énfasis quizás en algunas cosas a continuación. Muchas de estas cosas que están en esa ley, que son unos principios, va a depender el buen éxito de la ética. La ética en el sector público, en el sector privado, sobre usos de datos de la gente. Aquí el que quiera hacer trampa y que nadie se dé cuenta puede que lo haga. Pero eso no es ético, eso es incorrecto y ahí está básicamente traicionando los mandatos constitucionales y haciendo una tarea que no le encomendó la Constitución y afectando derechos de muchas personas. Eso me parece que no se debe perder de vista. Este es un escándalo que salió a la opinión pública, pero seguramente hay muchas cosas que están pasando y que no sabemos y que son totalmente contrarias a la ética y que están afectando muchos ciudadanos como tal. Esto es una reflexión, no es un juzgamiento a nadie, pero es una reflexión para revisar qué estamos haciendo en nuestra organización, qué podemos mejorar para definitivamente hacer las cosas cada vez bien mejor. Este es el delito que les comentaba, la ley 1273. Después, pues por favor, simplemente revisarlo, ley 1273 de 2009. Pero fíjense todos esos verbos rectores: obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, intersectar, divulgar, modificar o emplear códigos personales, datos personales. Esos verbos rectores, insisto, el que haga cualquier cosa, uno mira y ahí está todo, como tal. Pero fíjense en el tema de emplear, sin estar facultado, usar datos, enviar, divulgar, ¿no? Entonces hay que mirar también esta lectura penal que hay sobre este tipo, en este tipo penal, escúchenme la redundancia, de violación de datos personales, porque expresamente se refiere a datos personales, ¿ok? A datos personales. Ya hoy estaban anunciando unas cifras, bueno, acá están un poco, las mismas cifras un poco actualizadas ya con este año, pero miren lo siguiente. Cada vez más los ciudadanos sobre este derecho ven que es muy relevante para ellos y están exigiendo la protección del mismo ante entidades públicas y privadas y elevan quejas. Nosotros, pues en este caso, somos, pues básicamente no somos la vigilantes o no podemos vigilar o sancionar entidades públicas, pero nos da una lectura de lo que recibimos entidades privadas por lo menos.
como tal. Algunas son quejas de entidades públicas, muy pocas realmente, porque pues usualmente creo que los ciudadanos están acudiendo a la Procuraduría General de la Nación. Pero el año pasado particularmente terminamos con 28.585 quejas. Esto es un promedio más o menos, escúcheme, unas 2.400, 2.500 quejas mensuales, que es más o menos el volumen de quejas que estamos recibiendo ya en este año. Estos son datos a marzo 14. Entonces, importante, digamos, no perder de vista eso. Fíjese que el primer año de la legatura, esta es una legatura ya que este año va a cumplir 12 años de trabajo como delegatura. Pues noten que los primeros años, pues, los 3 primeros años, pues no llegaban no llegó a 2.200 quejas al año, ¿no? Ahorita es 2.500 mensuales. Entonces, hay que mirar, por eso les hablaba del enfoque proactivo, revisar qué estamos haciendo para evitar que no tenga motivos para quejarse el consumidor o el ciudadano. Trabajar en ese enfoque, eso es algo que me parece muy profesional, que ojalá se trabaje de esa manera. Ahora, ¿por qué se queja la gente? Los motivos. Y entonces esto lo traigo a colación porque me parece que es un buen punto de reflexión en el sector público y privado. En la ley 1266, el primer motivo, de lejos, ustedes ven, es la calidad de la información. O sea, la gente dice, o no es verdad, o no está actualizado, o hay datos sobre caducidad de obligaciones dinerarias. Bueno, yo sí fui moroso, ya pagué y pasó el tiempo y no me han borrado, en fin. Pero ojo con esa reflexión, porque 75% sobre temas de veracidad de la información, bueno, es una alerta para que mirar qué tenemos, cuál es la calidad de la información que tenemos en las entidades públicas o en las entidades privadas. Yo siempre lo digo con respeto, eso es la diferencia entre tener una base de datos y un basurero de datos. Porque podemos tener mucha data, pero si no es de calidad, ¿qué vamos a hacer con eso? Con eso afectamos los derechos de los ciudadanos. Con eso seguramente tomamos políticas o adoptamos políticas inadecuadas. Y con eso también perdemos tiempo y dinero, porque estamos haciendo mal las cosas. Si no tenemos el insumo para trabajar que sea de calidad, pues seguramente para adelante todo no va a ser bueno. Hoy, inteligencia artificial. Ustedes muy bien saben, un proyecto de inteligencia artificial sin datos es como un río sin agua, ¿no? Pero si esa agua que le colocamos al río o esos datos que le colocamos al algoritmo no son ciertos, están desactualizados, pues eso empezó mal. Empezó mal. Entonces, aquí hay que reflexionar con cosas tan sencillas como, oiga, la información que tenemos es de calidad, está actualizada, sí o no. Recuerden el ciudadano de 4 años reportados con una orden de captura que hace 4 años un juez ordenó eliminarla. Orden de un juez. 4 años. Por Dios, esas cosas no pueden pasar. Segundo motivo, comunicar previamente. Esto es muy de esta ley. Antes de reportar a alguien hay que informarle 20 días antes, etcétera, etcétera. Bueno, muchas veces no lo hacen. Nosotros hemos dicho eso, no reportar a una persona sin comunicar previamente es violar, entre otras, no solo la ley, sino el debido proceso. En su momento la Corte lo llamó el debido proceso informático en este tema. Bueno, y un tema de suplantación de identidad que me parece también relevante, porque ¿cómo sabemos que quien está detrás de esa página web que dice ser un ciudadano llamado XX es efectivamente XX? ¿El sector público o privado? Yo sé que se han hecho muchos esfuerzos, pero hay que revisar eso porque se sigue, la suplantación no ha desaparecido, está ahí latente. Los suplantadores cada vez innovan en cómo quebrantar las medidas o los protocolos o los procesos que han implementado las organizaciones para garantizar la identidad de los ciudadanos o los clientes. Y esto es en la ley 1581-2012. El primer motivo también de lejos es autorización. O no hay autorización, o la autorización no está bien hecha. O tomaron la autorización, pero no hay evidencia. Esto en el sector público hay que tenerlo presente. En el sector público, por regla general, las entidades públicas no están obligadas a obtener autorización de los ciudadanos para recolectar sus datos, siempre y cuando sea para unas finalidades que le permite la ley. No para lo que quiera un funcionario público. Vuelvo a ese tema, aquí uno no puede actuar caprichosamente, sino lícitamente, legalmente. Eso es a diferencia del sector privado, que sí requiere autorización previa, expresa, informada. En el sector público no se requiere. Pero el hecho de que no se requiera no quiere decir que desapareció la aplicación de la ley. No, la autorización es solo un tema para establecer si se recolectó lícitamente unos datos. Pero todo lo demás hay que proteger, garantizarlo. Usos limitados,
seguridad de la información, confidencialidad de la información, etcétera, etcétera. Ya miramos eso un poco como tal. Segundo motivo es acceso. A algunos ciudadanos le han negado acceso a sus datos. Eso es un mandato que está en el artículo 15. Yo no puedo negarle datos a un ciudadano a sus datos. Eso lo dice el artículo 15. Repito, todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que haya sobre ellas en bases de datos o archivos de entidades públicas o privadas. Entonces, eso de acceso es fundamental. Y el tema de seguridad que quiero detenerme ahorita, un 8%. Ya voy terminando. Quizás un mensaje muy importante en todos los proyectos que ustedes trabajen es esto, hacer las cosas bien desde el principio. A veces uno genera la app, la página web, está todo maravilloso desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo, pero se le olvidó los datos, ¿no? Se les olvidó los datos. Hay que pensar los temas de datos desde el principio. Esto es sencillo, lo que pasa es que no se ha tenido en cuenta en el radar. Nosotros aquí recientemente hemos ya cerrado o terminado 2 sandbox sobre inteligencia artificial y privacidad del diseño por defecto, y fue una buena experiencia, y una fue con una entidad pública, la Alcaldía de Barranquilla, donde pues desde el principio ya previendo eso, los desarrollos que van a sacar seguramente, como tal esperamos, pues van a ser en este tema de datos, van a mitigar o a eliminar ese riesgo jurídico que después tengan problemas ese desarrollo por la calidad de los datos, por la falta de seguridad de esa información, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas hay que pensarlas desde el principio. Con cualquier proyecto que se haga, hay que tener en cuenta lo de datos. El ejemplo que siempre he dado, escúcheme, que no es muy bueno, pero ojalá se entienda. Es como si vas a construir un edificio. Entonces, desde el principio tienes que hacer un buen estudio de suelos, un buen diseño, planos, tenerlos, que podamos hacer ese edificio según las reglas del POT de cada ciudad, etcétera, etcétera. Y no que construyas el edificio y después haya que tumbarlo porque quedó mala su estructura en las bases o porque fue una construcción ilegal, ¿no? Esas cosas. Esto es puro sentido común, pero a veces ustedes saben que ese sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, hay que tenerlo presente. Y en eso me parece importante, y ahora sí voy terminando, escúcheme que me he pasado el tiempo, es cada entidad pública debe hacer análisis de riesgos en cuanto a los datos que maneja, riesgos para la entidad y riesgos para los ciudadanos, identificarlos. Por ejemplo, el riesgo de que seamos atacados por hackers, por delincuentes, no sé, el riesgo que tenga éxito, el riesgo de cuántos ciudadanos afecta. Esto puede paralizar una entidad, puede afectar a los ciudadanos, sí o no. Entonces, identificarlos muy claramente, medir con qué ocurrencia podría darse efectivamente, porque riesgos hay muchos, y adoptar medidas para mitigarlos, evitar que sucedan, monitorear esas medidas. Uno no puede en esto quedarse de brazos, ya por eso les planteaba la palabra ser proactivos, no reactivos, ¿ok? Y prepararse si hay un problema, cómo actuar, cómo solucionarlo pronto. Entonces, si hay un incidente de seguridad, hay una guía de gestión de incidentes de seguridad, ya se prepararon por si hay un incidente, porque es muy fundamental tanto prepararse para prevenir el incidente como si ocurre el incidente. ¿Para qué? Para que haya menos daños a la organización, a los ciudadanos. En los temas de seguridad, por ejemplo, y con esto quiero mostrarle unas cifras recientes, las medidas de seguridad deben ser de toda naturaleza, humanas, tecnológicas, jurídicas, organizacionales, físicas, de toda naturaleza, para evitar accesos no autorizados, manipulación de la información, destrucción de la información, usos indebidos. Y esas medidas deben ser revisadas y evaluadas. Este es un informe de este año, publicado este año, pero es sobre la información del año pasado. Y es a partir de la información que recibimos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Quisiera simplemente compararlo porque este es un estudio que hemos hecho en los últimos 3 años. Y aquí está información, hay 26 preguntas de seguridad. Y ahí uno detecta rápidamente entidades que están haciendo, que no están haciendo. Aquí es empresas que no cuentan con, por ejemplo, medidas de acceso remoto, medidas de seguridad de acceso remoto. Entonces ustedes ven ahí los porcentajes de 2019 a 2021. ¿Se ha mejorado algo? Sí, estamos, el 2019 cuando hicimos este primer estudio encontramos que básicamente de todas las entidades públicas, y miren que los estudios arriba, el primer año se midieron 32.000 entidades públicas y privadas. La mayoría son privadas, hay que plantearlo así. Bueno, ese es el dato.
2020, 33.596 y el año pasado 33.169. Bueno, cada vez sí están haciendo algo, pero igual hay un 60% de incumplimiento en términos globales, por favor, en términos globales. Miren cosas como lo siguiente. Dicen los expertos en seguridad, que no lo soy, que las medidas de acceso remoto, o sea, el acceso remoto a una organización, pues, digamos, genera riesgos de seguridad, ¿no? De inseguridad, llamémoslo así. Sin embargo, la mayoría de las entidades privadas y públicas sobre esto no se han puesto a pensar en el tema o no han hecho nada. Miren cómo el 88% no han hecho nada en el 2019, casi 70% nada en el 2020 y en el 2021 solo un 66% no han hecho nada, ¿sí? Como tal. Entonces, aquí hay mucho por hacer. Miren el tema de datos sensibles, por ejemplo, el ítem, excúsenme, ¿dónde está datos sensibles? Bueno, mientras tanto, incidentes de seguridad. Como les digo, si hay un ataque a la organización, ¿estamos preparados para actuar? ¿O esperamos el ataque y miramos a ver qué hacemos? ¿No? Esto, por eso digo, hay que ser muy profesionales y diligentes. Y ser profesional y diligente es estar preparado para el ataque, para ver qué se hace ahí. Muy conscientes de eso. Aún un 49% no ha hecho nada, por lo menos de la información que nos dan como tal. Entonces, esas son cosas para tener presente. Y miren datos sensibles, lo que les comentaba, el primer año nada, 79%, segundo año nada, 61%, y en el 2021 nada, 58%. Desde la SIC, en estos casos, cuando detectamos empresas y entidades públicas que no han hecho nada de nada, hemos dado órdenes de seguridad. Ustedes saben, bastantes órdenes se han dado. De hecho, el 84% de las órdenes de seguridad que se han dado de oficio es a partir de esta información del Registro Nacional de Base de Datos, porque ahí tenemos unos indicadores o unos mensajes claros para quienes no están haciendo nada, que hagan algo y lo hagan bien. Ya termino ahora sí. Quizás dos mensajes. Este de accountability o responsabilidad demostrada implica que los gerentes de las entidades públicas deben adoptar medidas útiles, apropiadas, demostrables y oportunas. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de la regulación de datos personales. Quizás, y con esto muchas de las cosas que les comenté están en esta guía del año pasado de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo voy a dejar de hablar tanto para si hay preguntas, pero lo que les hablé está en esta guía. Ahí está resumido buena parte de lo que queremos contribuir para que en las entidades públicas y privadas, desde luego, se garantice un debido tratamiento de datos personales. Hay otras guías, también bienvenidos para que las consulten, que se han publicado en los últimos años, desde el año 2015. Creo que son más de ya unas 22, 23 guías. En muchos temas que inciden en el día a día de las entidades públicas. Bueno, muchas gracias. Yo por ahora dejo de hablar y quedo atento por si hay preguntas. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Remolina. La verdad es que ha sido muy interesante y muy ilustrativa toda la información que nos ha dado durante esta intervención. De hecho, yo quisiera aprovechar especialmente esta última parte de la intervención relacionada con la seguridad de la información para darle paso a otro de nuestros invitados, que es Mauricio Arias, que es precisamente uno de los socios de la firma que lidera nuestra práctica de seguridad de la información y que el día de hoy nos va a conversar, nos va a hablar un poco sobre cuál es el punto de vista de él, que es un experto en estos temas de seguridad de información, sobre cómo deben entenderse este tema, especialmente partiendo de la base de que se trata de un asunto que es transversal a toda la materia de protección de datos. Antes de darte paso, Mauricio, solamente un breve anuncio parroquial. Les pedimos a todas las personas que están asistiendo que nos puedan que nos hagan las preguntas, por favor, y al final de la sesión, pues vamos a intentar darle respuesta a todas. Sin más, te doy la palabra, Mauricio. Sigue por favor. Mauricio, ¿ya estás hablando? Creo que estás en silencio todavía, Mauricio.
¿Hello? ¿Me escuchan? Perfecto, ahora sí. Sí, señor. Un segundo. ¿Ahí pueden ver ya mi pantalla, por favor? Sí, estamos viendo tu presentación. Perfecto. Un segundo, es que se minimizó aquí los controles. Ya, un segundo. Estoy tratando de activar mi cámara. Bueno, voy a iniciar aquí mientras que ya activo mi cámara. Entonces, muy buenos días a todos y muchas gracias aquí por este espacio tan interesante. Entonces, muy alineado con lo que estábamos comentando y viendo tanto de Juan Manuel, de Wilson y del doctor Remolina, pues aquí lo que queremos es dar algunos conceptos básicos asociados pues a la que tiene que ver con la seguridad de la información y cómo la seguridad de la información es ese elemento clave para precisamente frente al restablecimiento de la privacidad a todo lo que implica esta gestión de la privacidad como fundamento para la generación de confianza, ¿cierto? Ya lo comentaba el doctor Remolina que tanto en entidades privadas como públicas, pues la generación de confianza está íntimamente relacionada con la adecuada gestión de la privacidad. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, pues vamos a precisamente andar en algunos aspectos fundamentales asociados con esta creación de confianza, o sea, cómo no quedarnos solamente en el cumplimiento, sino poder generar esta confianza frente a los diferentes usuarios, titulares, clientes de la información que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, básicamente, esta confianza digital está asociada a esa capacidad de la organización para proteger estos datos confidenciales de ciudadanos, clientes, socios comerciales y colaboradores, obviamente que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de toda organización. O sea, como ya sabemos todos, cada vez más tanto organizaciones privadas como públicas dependen de la información, dependen de toda la digitalización, toda la transformación digital que han llevado a cabo para cumplir con sus objetivos y obviamente el core de toda esa transformación digital y todas esas iniciativas son los datos. Por lo tanto, es fundamental esta protección de los datos confidenciales para generar esta confianza digital. Acá un aspecto que es muy importante, ya entrando un poco más en detalle frente a lo que tiene que ver con las tres dimensiones fundamentales de la seguridad de la información, que son la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Claro está, esto involucra diferentes aspectos y aquí los vemos, digamos, asociados a lo que comentaban anteriormente, que no lo vamos a repetir nuevamente, pero sí es interesante ver esta asociación entre lo que tiene que ver con integridad, disponibilidad y confidencialidad con, digamos, los diferentes aspectos que yo debo controlar y gestionar adecuadamente frente a la privacidad de datos, ¿cierto? Entonces, a nivel de disponibilidad, por ejemplo, estamos hablando específicamente de la pérdida de la información, de la destrucción de la información o de la contaminación o afectación de la información por cualquier tipo de amenaza, ¿cierto? Entonces, el que una organización tenga esa capacidad de proteger sus datos frente a la disponibilidad de la información, pues va a ser fundamental y seguramente cuando se presente en estos casos de algún ataque donde se comprometa, digamos, esa disponibilidad de información porque pues se perdieron los datos, se los robaron, los extrajeron, obviamente eso genera un incidente que es muy crítico frente a la pérdida de datos personales o confidenciales. De forma similar, en lo relacionado con la confidencialidad, estamos hablando entonces de algunos aspectos que ya mencionaban previamente, como el acceso no autorizado, la consulta, el uso fraudulento o no autorizado, la revelación o la comunicación y difusión de información de datos personales o confidenciales. Y por supuesto aquí es muy importante también cómo tenemos estos controles adecuados y como lo comentaba también el doctor Remolina, desde el principio, desde nuestros
nuestro mismo diseño de iniciativas, de nuestro mismo diseño de la seguridad de los sistemas de información, cómo tenemos en cuenta todos estos controles asociados a este tipo de aspectos. Y por último, frente a lo que tiene que ver con la integridad de la información, pues por supuesto también todo lo que está relacionado con estos controles o esta gestión asociada a la modificación, a la adulteración o a la copia de datos personales, ¿cierto? Entonces, esos son aspectos fundamentales que seguramente son ya lo que tiene que ver con la operación o la gestión ya misma de todos los datos, de cómo yo garantizar que frente a mi gestión y frente a mi manejo de datos puedo garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco, pues algo que es fundamental, ¿cierto? Y que seguramente ya todos conocemos, y es la clasificación de los datos personales. Pero desafortunadamente, a pesar de ser fundamental, pues es todavía una brecha muy importante en lo que vemos en las diferentes entidades del sector privado y público, y es cómo todavía hay unas deficiencias en poder tener una clasificación de los datos personales, una identificación de todos estos datos y de a qué tipo de categoría corresponden. Y por supuesto, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con las categorías de información pública, información semiprivada, información privada e información reservada. Y, digamos, muy alineado con lo que se comentaba también previamente en las exposiciones, pues es fundamental tener una estrategia, digamos que no solamente, por eso comentábamos que no solamente es de un tema de cumplimiento, sino de generar confianza. Y para esto, por supuesto, tiene que haber una estrategia asociada a la privacidad, ¿cierto? Que nosotros la denominamos estrategia primero la privacidad, ¿cierto? ¿Y cuáles son los aspectos básicos de esa estrategia? Son 4 aspectos que es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. El primero es cómo los equipos de gestión de datos están cambiando la forma en que recopilan y usan los datos, ¿cierto? Y aquí hay algo importante, y es que cuando yo realmente entiendo todos estos requerimientos frente a la privacidad de la información, pues un aspecto fundamental es minimizar los datos recolectados y tener un adecuado control de ellos. Digamos, en años anteriores era muy común tener muchas fuentes de datos, solicitar mucha información, recolectar de pronto información que no era necesaria, y eso es algo fundamental que desde este concepto se busca minimizar, o sea, solamente digamos, gestionar y recolectar estos datos que son realmente indispensables. Y adicionalmente en este punto está esa gestión de accesos de ciudadanos o de titulares de la información, ¿cierto? Entonces, ¿y aquí a qué nos estamos refiriendo? Y entonces tiene que ver en cómo la información que yo recolecto, ¿cierto? No solamente está asociada pues a diferentes fuentes o diferentes interacciones que yo puedo tener con mis clientes o con mis ciudadanos, sino que está asociada a una gestión de los accesos para, a partir de esa gestión de los accesos, tener un control adecuado de la información. Y aquí, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? A que, como nos damos cuenta, en la mayoría de los portales o en la mayoría de los sistemas de información, toda recolección está asociada a un usuario reconocible, sobre el cual yo tengo que tener un control de acceso, que tiene obviamente una clave o un mecanismo de autenticación adicional inclusive, que ya es como lo estándar. Y por supuesto, esto me permite asegurar que esa persona que entra a mi portal o a mi solución puede ser identificado claramente, y adicionalmente que esa persona tiene un control de la información. Entonces, eso es fundamental, porque cuando a veces generamos interacciones, pero no hay un adecuado control de quién está dando o suministrando esta información o cómo la puede controlar, pues van a haber, digamos, algunos inconvenientes que de esta forma podemos evitar. Lo segundo, y era un poco muy alineado con el enfoque proactivo que nos comentaba el doctor Remolina, pues es el tema de la privacidad como prioridad, ¿cierto? Y aquí viene un concepto que seguramente es conocido por varios, es la privacidad desde el diseño, ¿cierto? O sea, cómo yo desde un primer momento, cuando
defino un sistema de información, cuando defino un portal de recolección, una aplicación, cualquier iniciativa, tengo en mente los requerimientos, la arquitectura y los controles asociados a privacidad. Entonces, aquí es muy importante que desde el primer momento yo tenga esta identificación y esta evaluación de impactos en privacidad, que también la veíamos previamente, para que yo pueda desde el primer momento identificar cuál es la mejor forma de recolectar y gestionar todos los datos, ¿cierto? Y que por supuesto brinde en todo momento la autonomía, la posibilidad de tomar decisiones o generar elecciones frente al control de la información, que es algo fundamental. Y por último, tenemos estos dos últimos aspectos de esta estrategia de primero la privacidad, y también lo mencionaba el doctor Remolina previamente, es cómo utilizar tecnologías emergentes de forma responsable. Como ya sabemos, digamos, ya el mundo de las bases de datos tradicionales on-premise, pues ya ha cambiado, ¿cierto? Ya, ahora todo es en la nube, ahora todo tiene inteligencia artificial, tiene blockchain, tiene realidad virtual. Y con todas estas tecnologías emergentes estamos interactuando permanentemente. Entonces es muy importante que se tenga claridad de los riesgos asociados a la privacidad de la información. Cuando yo tengo un algoritmo, cuando yo tengo una arquitectura en la nube, pues es fundamental entender cuáles son estos riesgos y, por supuesto, identificar estas arquitecturas o estos controles que me pueden permitir mitigar estos riesgos. ¿Para qué? Para al final asegurar esa transparencia, esa explicabilidad, esa ética que comentaba el doctor Remolina, y una evaluación de riesgos y una auditoría periódica que es fundamental en estos casos. Y por último, pues esto involucra hacer ya una estrategia completa de mejoramiento de operaciones de privacidad, que básicamente tiene los 4 elementos que vemos aquí en este último punto, y es un adecuado gobierno de datos. Por supuesto, eso es fundamental para que podamos tener este control frente a la información y frente al flujo de cómo estamos interactuando con las diferentes personas o usuarios o titulares de la información. El descubrimiento de datos, que también es fundamental, y es cómo sé yo cuáles son los datos que estoy manejando, y eso está muy asociado a lo que hablábamos previamente de tener claridad de cuál es la data que manejo, quiénes son los titulares, cómo les está controlando. Obviamente ya las medidas específicas de protección de datos, que son todos esos controles de acceso, de integridad, de inscripción, de interfaces. O sea, aquí ya entramos en la parte un poco más técnica que nos vamos a detener. Y por último, como comentaba previamente, que todo esto me lleve a tener una optimización en cómo manejo los datos y a tener la mínima cantidad de datos posible para gestionar. Entonces, este era, digamos, los conceptos claves que les queríamos compartir frente al tema de seguridad de la información. Entonces, quedamos pendientes si tienen alguna pregunta. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mauricio. Yo creo que ha sido bastante esclarecedora tu intervención en estos temas y era precisamente lo que queríamos, dar una visión específica sobre el tema de seguridad de la información, que claramente es un tema transversal a toda la materia de protección de datos, como hemos dicho un par de veces antes en la intervención. Llegado a este punto, si les parece, yo quisiera retomar la participación de Juan Manuel al comienzo, la intervención con la que habíamos comenzado el evento, porque Juan Manuel estaba empezando a hablarnos del tema de los deberes aplicables específicamente a las entidades del sector público en materia de protección de datos. Pues al hilo de lo que mencionaba antes el doctor Remolina, pues todos sabemos que, bueno, la Corte Constitucional incluso lo dijo en una sentencia muy conocida del año 2011, en la cual se refiere a que las entidades públicas, pues en la medida en que reciben datos personales, deben garantizar especialmente los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida de los mismos. Yo quisiera de pronto, Juan Manuel, que hiciéramos un poco ese doble clic en este tema específico de los deberes de las entidades públicas en materia de protección de datos. Así que si te parece, continúa por favor con lo que ya habíamos comenzado hace un rato. Muchas gracias, Wilson. Entonces, retomando de manera muy rápida, porque pues, el tiempo es corto y estos son aspectos generales, no nos vamos a detener en el detalle. El primero de esos deberes de los responsables, como yo le mencionaba, era
el de garantizar en todo tiempo el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data, es decir, el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar la información que se haya recogido sobre ellas, en base ya sea de datos o archivos, para lo cual, pues, lógicamente deben contar las entidades públicas con los canales necesarios al interior de las mismas. Otro deber que le asiste es el de conservar copia de la respectiva autorización otorgada por el titular. Y aquí quiero hacer un paréntesis para resaltar dos cosas. Como ya lo mencionó el doctor Remolina, la autorización del titular no es necesaria cuando se trata de información requerida para las entidades públicas o administrativas, pero en ejercicio de sus funciones legales. Esto no quiere decir que no necesiten autorización para absolutamente todo, que puedan tratar fines adicionales, ¿no? Acá estamos hablando de las funciones legales que le asisten. Entonces, voy a poner un ejemplo muy rápido. Pensemos que no es una entidad pública, pero sí desarrolla funciones públicas, una cámara de comercio. Entonces, pues, para cumplir con su fin, yo no necesito de la autorización. Para poder renovar, por ejemplo, la matrícula mercantil, yo no voy a necesitar de la autorización como tal. Pero si, por ejemplo, yo voy a mandar a las personas frente a las cuales recolecto los datos, información acerca de diplomados, de cursos, publicidad, etcétera, pues lógicamente para eso sí voy a necesitar una autorización, y es por eso que, por ejemplo, cuando yo voy a renovar y utilizo el formulario de renovación de matrícula mercantil, pues hay una parte específica para la autorización de datos personales, y es precisamente por eso. Otro aspecto importante frente a este deber es el deber de contar con la autorización del titular para el tratamiento. Es que al momento de solicitarla se debe informar de manera clara y expresa al menos lo siguiente. Pues lo primero es el tratamiento, las finalidades a cual serán sometidos esos datos. Lógicamente debe existir unas finalidades específicas. Eso no puede ser que yo recojo ese tratamiento y pongo para todos los fines que a mí se me ocurran. No, eso debe obedecer a una finalidad específica. Los derechos, lógicamente, que le aceptan como titulares, de lo cual ya hablamos, el deber de conocer, actualizar y rectificar la información que hayan recogido. El carácter facultativo, ya sobre esto también habló el doctor de Remolina, de dar respuestas a las preguntas cuando éstas versen sobre datos sensibles, es decir, sobre aquellos que afectan la intimidad del titular de los datos personales, tales como aquellos que revelen el origen étnico, orientación política, convicciones religiosas, todo el tema de fotografías, de datos biométricos, entre otros. Y también, pues, se debe indicar acerca de la identificación del responsable del tratamiento, para que yo en cualquier momento, como titular de esos datos personales, pueda hacer una solicitud de alguna corrección, alguna supresión del dato como tal. Otro deber sumamente importante, lo cual nos acaba de hablar Mauricio, es el de conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su pérdida o adulteración o el uso no autorizado. Y ante cualquier incidente de información, pues se debe reportar inmediatamente a la autoridad competente sobre dicho incidente. También le asiste el deber de actualizar la información y rectificar dicha información cuando sea incorrecta, y puede ser, pues, de oficio o a petición del dueño de esos datos personales. Y también le asiste al responsable el deber de tener unos canales de comunicación para tramitar las consultas y los reclamos formulados en los términos de la ley. Otro deber, y ya vamos a finalizar, es el de contar con una política de datos personales y uno o varios manuales de procedimientos internos referentes a las consultas, a los reclamos, a los incidentes de seguridad, a las vías de los datos, por dónde entra el dato, cuándo suprimo el dato, cuánto va a durar ese dato, entre muchos otros. ¿Y qué debe contener esa política de la cual estamos hablando? Entonces, como mínimo, esta política debe constar en un medio físico o electrónico con un lenguaje claro y sencillo, habla la norma, y debe ser puesta en conocimiento de los titulares de datos e incluir el nombre, la dirección y la identificación del responsable de los datos personales, el tratamiento y la finalidad que se le van a dar a esos datos, los derechos que le asisten a ese titular, las personas o el área responsable de las peticiones y reclamos, los procedimientos para que los titulares puedan ejercer los derechos a conocer y actualizar y rectificar y suprimir, si es del caso, esa información,
y la fecha en entrada en vigencia de esa política es lo que me habla la norma. Finalmente, hay algo muy importante para ustedes y es el tema o el deber que le asiste de registrar las bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, cual es de libre consulta para los ciudadanos. Aquí para el caso de entidades públicas y de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 090 del 2018, las entidades públicas contaban con un plazo máximo para cumplir esta obligación, era el 31 de enero del 2019, y respecto a las nuevas bases de datos creadas con posterioridad a esta fecha, 31 de enero del 2019, dentro de los 2 meses siguientes a su creación. Pues Wilson, yo creo que de manera muy general, estas son las obligaciones principales para que cada uno de ustedes, por favor, las tengan en cuenta, estén haciéndose un autodiagnóstico y definitivamente concluir si están o no llevando a cabo todos estos deberes y obligaciones. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Manuel. Yo creo que ha quedado muy clara la explicación. Hay un par de temas adicionales sobre los que quisiéramos detenernos en estos minutos que nos quedan, y para esto quiero darle la palabra a Pedro. Pero específicamente te quisiéramos pedir que te refirieras a 2 puntos en particular. Uno tiene que ver con el principio de responsabilidad demostrada o accountability, que si bien ha sido ya antes mencionado en esta mañana, pues creo que estamos todos de acuerdo en que es uno de los pilares fundamentales de todo el andamiaje jurídico en materia de protección de datos. Y por último, el tema de los entes de control, porque fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados a la labor que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de control en protección de datos personales, pero en este caso, en tratándose de entidades públicas, la percepción es un poco distinta o el enfoque es un poco diferente. Entonces, si te parece, Pedro, sigue por favor sobre este par de aspectos. Gracias. Hola a todos. Pues como soy el último, pues queremos respetarles el tiempo y en ese tiempo, pues creo que voy a hablar un poco rápido y darles las ideas que tengo. Lo primero, para las entidades públicas, y es reforzando algo lo que ya nos decía tanto el doctor Molina como Juan Manuel, es, oiga, pila señores, porque ustedes dentro de las funciones misionales no tienen que tener la autorización, pero además de los ejemplos que ya nos venían dando, si ustedes en sus entidades, por ejemplo, van a hacer la fiesta de los niños y resulta que la entidad va a hacer la reunión de los niños de Halloween, pues resulta que eso se salió de su función misional. Y hablando del principio de responsabilidad demostrada, resulta que ustedes además van a hacer un tratamiento de datos de menores que está por fuera de su función misional. Que toca tener autorizaciones de esos menores para tomarles fotos, para publicarlas en la página web, para compartirlas hasta por el interno de la empresa, de la entidad pública, sin ninguna duda, toca tener esas autorizaciones. Cada entidad pública tiene que ver cuáles son sus funciones misionales y cuáles no son funciones misionales, y a partir de esa decisión, que además debería estar establecida en esos manuales de procesos, que también hacen parte de la accountability, deberían decir cuándo no se necesitan las autorizaciones para el tratamiento de la información personal y cuándo sí se necesitan las autorizaciones para el tratamiento de la información personal. Precisamente hablando de ese principio de responsabilidad demostrada que tanto nos ha recalcado la Superintendencia de Industria y Comercio, sin ninguna duda, así ustedes sean entidades públicas, ustedes no están exentos del cumplimiento de los principios y de las obligaciones que trae la ley 1581. Muy bien nos lo decía el doctor Remolina, que en esa guía para entidades estatales que fue emitida por la superintendencia, se hablan de todos esos cumplimientos legales que tienen que tener ustedes como entidades públicas, entre otras de tener esas políticas de privacidad, entre otras de tener esos manuales de procesos, entre otras de tener los cumplimientos de seguridad y los manuales de seguridad. Ahora bien, hay un punto muy importante en este principio de responsabilidad demostrada y es algo que evalúa tanto la superintendencia como también lo evalúa la Procuraduría en el artículo que entremos a hablar de eso. Y es, oiga, yo como entidad pública central, digamos, la Alcaldía de Bogotá, tiene que tener el mismo cumplimiento en materia de seguridad que la alcaldía de Mapijipí, que tiene un presupuesto mucho menor y que no puede destinar tanto presupuesto a la seguridad. Pues hombre, es algo que
realmente se tiene que medir y tiene que medirse hasta dónde yo puedo hacer un tratamiento de datos personales de acuerdo con mis posibilidades de seguridad de la información. Claro, en las dos se pueden tratar datos sensibles, se pueden tratar una cantidad de cosas, pero simple y llanamente hay que hacer el mayor esfuerzo y eso lo mide la superintendencia cuando ustedes están siendo investigados o cuando ustedes están siendo objeto de un análisis tanto por la superintendencia como por parte de la Procuraduría. Entonces, siempre es el mayor esfuerzo. Ustedes tienen que demostrarle a la autoridad que ustedes, a pesar de haber hecho su mayor esfuerzo, tuvieron un problema, pero que eso no implica que no se haya tratado de hacerlo mejor con el presupuesto que se tiene. No hay nada que hacer sobre eso. Y otro punto que también y ha sido objeto de muchas consultas es ¿en qué momento tiene la ley de protección de datos el choque con la ley de transparencia? Ustedes como entidades públicas les toca cumplir con dos normatividades que a veces se ven, se ven encontradas. Oiga, la ley de transparencia me dice que tengo que contar todo, mientras que la ley de protección de datos me dice que no puedo contar casi nada aún de mis funcionarios, por ejemplo, salarios, etcétera, etcétera. Esa es otra medición que se tiene que hacer de acuerdo con las funciones de cada una de las entidades. Miren, hay un cumplimiento legal, esa ley de transparencia les toca cumplirlo, pero entonces ¿hasta dónde esta entidad X, no sé cuáles entidades estén acá, pero esta entidad X en algún momento por cumplir esa ley de transparencia empezaría a violar esta ley de protección de datos personales? Es algo que ustedes tienen que empezar a medir dentro de lo que nos hablaba tanto Juan como Mauricio, que es todo ese establecimiento de privacidad o todo ese programa de privacidad que tienen que establecer en cada una de las entidades. Ese es un punto que nos daría para una conferencia de 1 hora, solo ese choque entre las dos leyes, pero que en este momento no podemos tratar básicamente por cuestiones de tiempo. Y finalmente, que es un punto clave, es sobre cuál es la autoridad que me rige a mí como entidad pública. Pues ya lo decía en un principio el doctor Remolina, sin ninguna duda, ustedes, mis queridos amigos de entidades públicas, entraron en la órbita de la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. No hay ninguna duda sobre eso. La ley 1581 lo establece claramente. Las entidades públicas como las privadas están dentro de la órbita de cumplimiento y la órbita de vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ah, pero hubo un articulito, y eso sí es por una cuestión normativa que pasa en Colombia, que dice que una vez haga las investigaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio dará traslado a la Procuraduría General de la Nación para que adelante los procesos sancionatorios. ¿Qué pasó en Colombia a diferencia de lo que pasa en otras circunscripciones? Digamos, la ley española se creó una agencia particular de protección de datos personales y se le asignaron funciones a esa agencia particular de protección de datos personales. En Colombia, cuando se creó la normatividad de protección de datos personales, las funciones para la protección de esos datos personales se le dio a la Superintendencia de Industria y Comercio, y cuando se trata de ley de riesgo de información crediticia, se le dio sobre las entidades financieras también a la Superintendencia Financiera. Resulta que por ley, esas dos superintendencias pues tienen unos objetos limitados, pero adicionalmente la ley, es decir, no pueden sancionar a entidades públicas. Pero por otro lado, la ley le otorgó a la Procuraduría la facultad sancionatoria, y resulta que la Procuraduría también dentro de su facultad sancionatoria no puede salirse de los límites que la misma ley le ha dado. Es decir, ¿cuáles son los límites de la Procuraduría? Imponer las sanciones disciplinarias de rigor. Entonces, lo primero que uno como entidad pública pensaría, o como funciona, sí, como entidad pública, pensaría es, bueno, pero es que yo no voy a tener sanciones por esto. Error. Porque la Procuraduría, dentro de su facultad sancionatoria, y que hay una delegatura especial a la que le fueron asignados todos estos temas, que es la delegatura para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad, en este momento ya está llevando 51 investigaciones. En este momento, bueno, hasta octubre del año pasado, que es el último concepto que tenemos de la delegatura, estaba ya levantando 51 investigaciones sobre personas
de funcionarios públicos para imponer las sanciones disciplinarias de rigor, y adicionalmente esas 51 investigaciones venían desde la Superintendencia de Industria y Comercio, y por modo propio, es decir, porque la Procuraduría también puede iniciar investigaciones de modo propio, a octubre de 2020 ya llevaba 12 investigaciones. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? Lo veremos. Ustedes saben que las investigaciones se toman un tiempo y ya veremos qué va a pasar por esas investigaciones. Ahora bien, hay una cosa muy importante, y es que a la Superintendencia de Industria y Comercio sí le dio la ley la facultad de, como ya lo decía también el doctor Remolina, de emitir órdenes de cumplimiento a esas entidades públicas. Es decir, ustedes como entidades públicas pueden recibir la orden de una autoridad de hacer determinadas cosas. ¿Cuál de esas cosas? Por ejemplo, ustedes todos tienen la orden de inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Y qué pasa ante el incumplimiento de una orden que está dada por una autoridad a una entidad pública? Pues que acuérdense que eso también entra dentro del régimen sancionatorio. Es decir, ustedes por el hecho de incumplir esas órdenes de la autoridad que les ha dicho, oiga, señores, ustedes tienen que registrar sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos, lo cual implica tener esas políticas de privacidad, sus manuales de procesos, hacer un inventario de bases de datos, todo lo que tiene que ver la privacidad, ustedes pueden verse abocados a una sanción por parte de la Procuraduría. Y en este momento, una de las cosas que está todavía en vista por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio es que el cumplimiento de esas órdenes que le toca a toda entidad pública hasta ahora va en un 30%, básicamente de las autoridades centrales, pero autoridades departamentales no han o han hecho caso omiso de esas órdenes. Entonces, como les digo, tengan cuidado con ese punto, que no quiero extenderme más en este momento, porque pueden verse abocados de pronto no a unas sanciones sobre la entidad, que en otros países, por ejemplo en España, que sí las hay, con esta independencia de la Autoridad de Protección de Datos, pero sí pueden verse sancionados si son los representantes legales o si son si son los representantes legales de esa entidad, a las sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría al incumplir una normatividad o al incumplir una orden de autoridad competente. Solo quería decirles esto, de verdad el tiempo es muy escaso. Con estos dos puntos que acabo de mencionar podríamos extendernos 2 horas si quieren, pero estoy muy agradecido por esta invitación, Wilson, a PwC y a todos ustedes por acompañarnos en este ratico. No, Pedro, la verdad es que te agradezco la capacidad de síntesis, que ha sido sorprendente, sobre todo tratándose de este par de temas. Lo cierto es que ya se nos ha cumplido el tiempo que teníamos previsto para el evento, pero tenemos varias preguntas. Normalmente en estos casos, pues nosotros lo que hacemos es que tomamos las preguntas, las contestamos y enviamos las respuestas vía email, pero teniendo en cuenta que todavía tenemos en el panel al doctor Remolina y al resto de los participantes, no sé si podemos tomarnos 2 o 3 minutos para contestar, así sea un par de ellas, si les parece, pues tanto a los panelistas como a los asistentes. ¿Sí? Sin ningún problema, por mi lado, Wilson. De acuerdo. Perfecto. Entonces, por aquí hay una pregunta. Hay una pregunta que nos preguntan por las excepciones de captura de autorización de tratamiento de datos de acuerdo con lo que dice la normatividad. Creo que esto es algo que se mencionó ya en alguna de las intervenciones, pero no sé si alguno de nuestros panelistas quisiera hacer un comentario al respecto. No, yo me remitiría a lo que dijo Pedro, creo que fue muy claro. O sea, primero, no requerir autorización no quiere decir que se pueda hacer entonces lo que se quiera con los datos, es muy importante. Simplemente el legislador consideró que para facilitar la gestión pública, pues no era necesaria la autorización de los ciudadanos para cumplir sus cometidos estatales, pero todo lo demás debe cumplirse: accountability, calidad de la información, uso solo para los fines permitidos por la ley, medidas de seguridad, como ya lo mencionaron, acceso restringido como tal. Estupendo. Y hay una pregunta que yo creo que tiene también que ver con el tema, y es que
nos están preguntando, Nesli Ramírez nos pregunta que si en SECOP es válido que se presenten datos de manera pública como historial laboral, valores de contratos, etcétera. Mire, lo del tema del SECOP, el administrador debe mirar qué le permite a la ley y qué no. Los funcionarios públicos como tal y los contratistas, ahí hay por ley más de transparencia, digamos, más amplitud en conocer cierta información que no sucedería con un ciudadano que no esté contratando con el Estado o que no sea funcionario público. No obstante, para el tema de SECOP y cualquier tema relacionado con tratamiento de datos en el sector público, pues tienen que mirar la ley 1712-2014 y particularmente cuando mirar qué cosas no se publican, verificar si eso está por algún motivo que están las excepciones de los artículos 18 y 19 de la ley 1712-2014, que no es solo por temas de privacidad, sino muchas veces por temas de la salud, riesgo, vida de las personas, temas de seguridad nacional. Entonces hay muchos motivos, pero en el sector público y la regla general que está en la ley 1712-2014 es máxima publicidad y ojalá máxima publicidad proactiva, pero no es absoluta, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente y en cada caso pues mirar si se está haciendo o no correctamente la tarea. Pues muchísimas gracias. No sé si, porque tenemos alguna otra pregunta sobre dónde se puede obtener la clasificación de datos personales, pero creo que es algo que también se ha mencionado durante la intervención. Wilson, yo quisiera mencionar que en la guía hay una propuesta, pero también recalcar lo siguiente, no existe un listado exhaustivo completo de que este dato es X o Y, ¿ok? Entonces, hay algunos ejemplos a título enunciativo, en la guía se colocó ejemplos referenciales, pero hay que mirar eso ya en casos concretos, hacer un análisis. De hecho, por ley 1712-2014, cada entidad pública debe ser un índice de clasificación de la información. Y ahí pues deben ponerse a pensar, según los datos que tienen, entre otras, pues cuáles, por ejemplo, son de naturaleza privada y no deben darse a conocer en principio. Ahí como para complementar al doctor Remolina, pues he estado también juicioso leyendo la guía que la superintendencia sacó para el sector público y ahí hacen una clasificación con unos ejemplos muy breves acerca de los tipos de información pública, privada, semiprivada, etcétera. Sí. Estupendo. Vale, pues entonces si nos queda algo más o alguno de ustedes tiene algún comentario adicional, pero si no es así, yo creo que para no abusar más del tiempo de nuestros panelistas, cerraríamos aquí el evento de hoy. Wilson, si me permite, yo quisiera hacer simplemente una acotación de cierre, Claro que sí. y es sobre las órdenes que ha dado la SIC. Efectivamente, nosotros podemos dar orden, lo que no podemos es sancionar a un funcionario público. La lógica es que si se le ponen una multa a una entidad pública, están multando a todos los colombianos porque esas multas se pagan con los impuestos, ¿no? Entonces es responsabilidad personal. Pero quizás una sugerencia es la siguiente. Ojo con el lanzamiento de APPs, páginas web, porque lo que hemos encontrado en algunos casos es que por sacar algo rápido, o a veces hasta por el tema de la ansiedad del aviso de prensa, sacan APPs con falencias en medidas de seguridad. Eso ya ha pasado y por eso hemos dado órdenes de que suspendan el uso de esas APPs hasta que no refuercen las medidas. Entonces, aquí es muy importante que antes de sacar cualquier proyecto, hagan internamente una evaluación de si se está cumpliendo o no, porque una vez se ponen en marcha esos proyectos, pues se pone también en riesgo los derechos de la gente. Entonces, pensar en eso, sobre todo con temas de seguridad. La mayoría de las órdenes que se han dado son en seguridad, principalmente. Otras ya es pues que justifiquen por qué están pidiendo determinada información. Hubo un caso muy importante porque era clave pedirle a una persona que en un formulario, por ejemplo, coloque si pertenece a la sociedad LGTBI. ¿Eso qué tiene que ver con la función que cumple esa entidad pública? ¿Para qué la van a utilizar? Porque recalco que el hecho de ser funcionario público en estos temas amerita es más responsabilidad y cuidado y no creer que porque somos funcionarios públicos podemos pedir lo que sea porque simplemente creemos que es así. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Nelson. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, aunque aquí la verdad nos acaba de entrar una pregunta que me parece interesante.
Nos preguntan desde el Metro de Medellín, ¿cuál es la forma adecuada de realizar un análisis de impacto de privacidad? Dicen que en Colombia no se cuenta con guías o documentos para esto específicamente. Bueno, pues yo digo rápidamente un poco lo que se ha planteado. No hay que esperar para todo guías, hay que actuar. O sea, eso también es mucha cosa de sentido común y hay muchas guías en el exterior, o sea, en España y todo. Nosotros estamos haciendo un proyecto de Sandbox y en eso hemos utilizado más de 8 o 9 guías y hemos un poco extraído de ellas lo más relevante, pero no hay que esperar una guía para hacer los temas. Las guías son orientaciones, no son vinculantes. Y fíjense que los estudios de impacto de privacidad es una buena práctica internacional que aún no es vinculante en Colombia, salvo para el proyecto de carpeta ciudadana, desde hace unos 4 o 5 años. En lo demás hemos querido promoverlo, es porque realmente es eso, lo que hemos dicho, una buena práctica que tiene un claro enfoque preventivo, pero una buena guía parte va simplemente de hacer un estudio de impacto de privacidad, donde se mira qué actividades va a involucrar tratamiento de datos, estas actividades, qué riesgos genera, como ya lo miramos, con qué frecuencia podría que esos riesgos se acontezcan en la práctica, qué tipo de datos vamos a trabajar, de cuántos millones de personas y qué medidas vamos a adoptar para evitar que acontezca alguno de esos riesgos, por ejemplo, es un riesgo de seguridad. Eso es básicamente el estudio de impacto de privacidad en esencia, pues muy eso. Pero hay muchas guías que ya en el mundo, les recomiendo quizás las más completas, por lo menos que hemos visto y están en castellano, son las de la Agencia Española de Protección de Datos. Pero en los documentos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos se ha hecho énfasis en esos temas, tanto en la guía de inteligencia artificial y creo que la de computación en la nube. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya nos hemos pasado 10 minuticos de la hora prevista para el cierre y la verdad es que no quisiera abusar más de los participantes. En este punto solamente me resta pues agradecerle al doctor Remolina, a mis compañeros Mauricio, Juan Manuel y Pedro por la generosidad con la que aceptaron participar esta mañana de este evento, compartir sus conocimientos, compartir sus experiencias con todos nosotros. Asimismo, pues le quiero agradecer a todos los asistentes, a todas las entidades del Estado que se conectaron esta mañana a esta jornada sobre Habeas Data. Espero que para ustedes haya resultado tan enriquecedora como lo fue para nosotros. Y solo me queda mencionar que el equipo de PwC pues está a su entera disposición para absorber dudas adicionales que les pudieran haber quedado sobre este tema y acompañarlos con soluciones acordes a sus necesidades. Muchísimas gracias a todos y un feliz día. Gracias. Luego, muchas Gracias. gracias. Hasta luego, muchas gracias.